estamos nosotros viendo esta maravillosa carta del apóstol Pablo, que es precisamente la expresión más grande del plan perfecto de Dios a través de la iglesia del Señor Jesucristo, la obra maestra de Dios en Cristo, la iglesia. Y Efesios, ese es el tema central, y lo que el apóstol hace en los primeros 3 capítulos, como hemos visto reiteradamente, es mencionar lo que Dios ha hecho para poder constituir esa iglesia, para hacer de 2 pueblos uno, dice en el capítulo 2, para, habiéndonos elegido antes de la fundación del mundo, dice el capítulo 1, nos adoptó en Jesucristo por el puro afecto de su voluntad, nos selló con su espíritu y luego también entonces nos estableció para que pudiésemos ir creciendo, edificándonos cada día para poder conformarnos al carácter del Señor Jesucristo y representar así en medio de este mundo su carácter perfecto, maravilloso, a través de personas imperfectas como nosotros. Y en los capítulos 4 en adelante viene la aplicación de eso. Entonces, en consecuencia, ¿cómo hemos de vivir? Es un desafío. Está lleno de órdenes, lleno de imperativos para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo. Y el capítulo 6, que viene siendo el último de esta maravillosa carta que ya hace más de un año que estamos predicando en ella, nos habla de que en medio de todo el quehacer, en medio de todo el desafío que tenemos como creyentes para vivir conforme a la voluntad de Él, hay un enemigo implacable que está permanentemente yendo en contra de los propósitos de Dios. Sin embargo, tenemos la armadura que necesitamos para enfrentar a ese enemigo implacable. En el versículo 2 está descrito en el capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una batalla no con personas, sino con el enemigo de nuestras almas, ¿cierto? Como lo describe en el versículo 11, que está siempre acechando con acechanzas a los creyentes, que es el diablo, como dice ahí en el versículo 11, y por tanto necesitamos varias características como creyentes manifestar en medio de esa batalla. Una es valentía, porque nos compara a un soldado, por eso es que la armadura es de un soldado romano. Pablo toma esa metáfora y la aplica espiritualmente para decirnos que se necesita mucho valor. Un soldado es una de las cosas que necesita. Se necesita determinación también para poder luchar en medio de las circunstancias difíciles y cuando arrecia la batalla. Se necesita también convicciones profundas de que estamos en el lugar correcto, luchando en el ejército correcto. Y obviamente cada uno de los creyentes está bajo la autoridad del Señor. El Señor es nuestro comandante en jefe. Nosotros somos quienes vamos tras Él, escuchando sus órdenes y viviendo de acuerdo a lo que Él nos manda, sometidos a su autoridad como Señor, como Dios soberano, todopoderoso, que ha vencido en nuestro lugar, pero que ahora nos concede el privilegio de nosotros tomar esa victoria cada día en medio de las dificultades que enfrentamos en esta tierra. Determinación, convicción, valor son cosas propias del soldado. Sin embargo, no es suficiente, porque como nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es una lucha espiritual, necesitamos entonces armas espirituales para poder luchar y vencer en cada una de estas lides que tenemos que enfrentar. Y por eso el versículo 14 en adelante hace esa descripción de los elementos que constituyen la armadura de Dios para luchar esta batalla. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, allí comienza con la primera, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros hemos visto en detalle cada uno de estos elementos constitutivos de la armadura de Dios, y ahora vamos a ver el último, que está en el versículo 17, que dice el apóstol Pablo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Agradecemos al Señor que haya inspirado al apóstol Pablo para que no nos imaginemos de qué se trata la espada,
sino que Él mismo la describa con toda claridad allí en el versículo 17, que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros no podemos usar instrumentos o una coraza, digamos una armadura constituida por filosofías, por pensamientos, por sabiduría humana, porque eso no sirve contra las acechanzas del enemigo, porque es una lucha espiritual, como hemos dicho. Necesitamos entonces enfrentarlo con armas espirituales. Y eso es lo que el apóstol Pablo también dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No son carnales, sino poderosas en Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Allí están las armas, son armas espirituales, tienen el propósito de destruir fortalezas que se levantan contra nosotros y contra el avance del Evangelio y contra los creyentes también en particular y la iglesia en general. Por eso entonces, ¿qué necesitamos? Lo que Dios nos ha entregado, nos ha concedido para poder luchar esta batalla. Y este último elemento que constituye la armadura de Dios es la espada del Espíritu. Los romanos usaban dos tipos de espada, una larga, bastante grande, que usaban en plena batalla, ¿cierto? Y que el propósito era asestar golpes muy fuertes de tal manera que incluso podían decapitar a una persona con la fuerza que tenían que blandirla y al mismo tiempo con el poder que tenía esa espada por lo grande y fuerte que era. Sin embargo, no es esa la espada de la cual habla el apóstol Pablo aquí para hacer la comparación, para usar la metáfora, sino que es una espada más pequeña que no medía más allá de 15 a 30 centímetros como máximo. Y era la que llevaba permanentemente en el cinturón el soldado puesta allí en una forma constante. Y cuando la usaba, cuando venía la lucha cuerpo a cuerpo, cuando no había tanta distancia para poder pelear, él sacaba esa y con esa luchaba para defenderse y al mismo tiempo para contraatacar. Era la espada pequeña, la misma que usó, recuerdan, el soldado que fue a buscar al Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, cuando Pedro le tomó esa espada, se la sacó del lugar donde estaba, ¿cierto? Y le cortó la oreja a ese soldado. Ese tipo de espada. No era la grande, sino la pequeña que, como dije, no estaba más allá de los 30 centímetros. Por tanto, lo que Pablo está diciendo acá me parece muy descriptivo, lo que dice un teólogo llamado Thomas Guthrie. Él dice lo siguiente respecto a la metáfora que utiliza el apóstol Pablo. Y dice: la Biblia es un arsenal de armas divinas, un laboratorio de medicinas infalibles, una mina de riquezas inextinguibles. Es un mapa de carreteras para todos los caminos, una carta de navegación para todos los mares, una cura para todas las enfermedades y un bálsamo para todas las heridas. Si alguien pudiese arrebatarnos la Biblia, haría que nuestro cielo perdiera su sol. De forma muy poética, pero no menos cierta, él está expresando la importancia de la palabra de Dios, la trascendencia de la palabra de Dios. Lamentablemente, durante muchos años la iglesia del Señor Jesucristo se ha preocupado de cosas externas, intrascendentes. Se ha preocupado de construir métodos, estrategias, una serie de cosas y hacer una cantidad de programas que entretienen a la gente, pero que no presentan la Escritura como lo más importante, la Biblia como el arsenal del cual tomamos las armas para luchar en esta batalla. Y por eso el apóstol aquí está dando tanta importancia a esta arma que es la única entre todas, que es defensiva, pero también es ofensiva. Esta espada es la palabra de Dios y esta espada es la que nosotros debemos aprender a usar correctamente.
Recordemos algunas cosas de lo que la Biblia misma dice que es. La Biblia, por ejemplo, es la expresión de la voluntad de Dios. Revela directamente a quien la dio. ¿Cómo lo sabemos? Porque en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la palabra de Dios o toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y útil para manifestar el propósito de Dios al enseñar, al instruir, al redarguir, al corregir, ¿cierto? Y además para capacitar al hombre de Dios para toda buena obra. ¿Qué es lo que está diciendo allí el autor, en este caso el apóstol Pablo, pero el autor divino? Está diciendo que la Biblia es la expresión entonces del carácter de Dios y de la voluntad de Dios. Y si es la expresión del carácter de Dios y la voluntad de Dios, la única forma de tener una relación correcta con Dios es por medio de la Escritura. Y el conocimiento de la Escritura entonces se transforma en algo importantísimo para nosotros. Otra cosa que dice la Biblia, la misma Biblia, es que es inerrante e infalible. El Salmo 19, versículos 7 y 8 reflejan aquello, este salmo que nosotros cantamos y que nos ayuda a entender de qué se trata en realidad la palabra de Dios, una especie de resumen extraordinario, aunque el Salmo 19 expande todos estos conceptos, el 119 expande todos estos conceptos, el 19 los resume a través de pocas palabras. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Es un tesoro incomparable y es un placer inagotable. Eso es lo que está expresando en pocas palabras, resumiendo, sintetizando, que la Biblia es inerrante e infalible, es perfecta, no hay nada que se le pueda añadir. Está completa en sí mismo, no tiene ninguna falla en absoluto. Por tanto, si no queremos cerrar en nuestra vida cristiana, tenemos una sola guía infalible que seguir, que es la palabra de Dios. Si nosotros queremos hacer un cristianismo a nuestra manera, según nuestros conceptos propios, según nuestra filosofía de vida o percepción humana, nos vamos a equivocar de seguro porque nosotros cerramos constantemente. Necesitamos una guía infalible y esa solamente es la palabra de Dios. Por eso le damos tanta importancia en esta iglesia a la Escritura. Por eso, porque creemos y entendemos por lo que la misma Biblia revela, que es la única forma de poder andar correctamente en el camino del Señor. Poder honrar al Señor solo lo hacemos cuando nos sometemos a la autoridad de su palabra. Además, la misma Biblia afirma su suficiencia. No necesitamos nada más. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, está expresada también en una forma sintética esto a través de Moisés. Dice lo siguiente: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Hay dos prohibiciones. No debemos añadir a la palabra de Dios porque ya está perfecta en sí misma, y no debemos disminuir, quitar de la palabra de Dios. Por eso nosotros no creemos en nuevas profecías, porque la profecía absoluta ya fue dada y es la Escritura. La profecía más segura la tenemos en la palabra de Dios. No necesitamos para crecimiento de la iglesia, para que la iglesia cumpla su función de evangelizar, para que la iglesia pueda ser fortalecida y reflejar a Cristo, no necesitamos nuevas revelaciones. Ya tenemos todo en los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. No añadiréis a la palabra, ni disminuiréis de ella. Si alguien lee la Biblia, no debe leerla ni estudiarla con unas tijeras, como dijo un amigo. Es decir, cortando todo aquello que no nos guste. Precisamente cuando el Señor nos habla y nos dice cosas que no nos gustan, debemos dar gracias al Señor, porque eso significa que Él está diciendo, ahí tienes un problema y tienes que corregir aquello.
La Biblia nos lee a nosotros, como dijo alguien, nosotros leemos la palabra de Dios, pero la Biblia nos lee y nos interpreta en nuestra verdadera condición delante de Dios. Y por eso es la espada poderosísima del Espíritu Santo. Necesitamos acudir a ella una y otra vez. Apocalipsis termina diciendo que nadie puede añadir a la profecía de ese libro. Además, la palabra de Dios es efectiva, eso significa que cumple con su rol, con su función para la cual fue dada. A pesar de la dureza del corazón humano, a pesar del rechazo, siempre la palabra de Dios cumple su función. El profeta Isaías dice, o Dios dice a través del profeta Isaías, que su palabra no vuelve vacía. Y el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjense, viva, porque es lo que nosotros tenemos aquí no es solo tinta, ¿verdad?, en una hoja, sino que es la poderosa palabra de Dios con la misma que el Señor hizo el universo y todo lo que existe. Él dijo y existió. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, cumple el propósito para lo cual fue dada, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiene la capacidad de penetrar donde nadie más puede llegar. El verdadero psicólogo es la palabra de Dios. Los psicólogos tratan de interpretar los pensamientos humanos, las conductas humanas, y tratan de dar a entender que en realidad tienen la respuesta a las inquietudes y a las dificultades del ser humano. Pero no es así, es imposible. Nadie puede penetrar los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente la palabra de Dios la hace. Y por eso es que es tan importante que nosotros la conozcamos. La Biblia es el arsenal del cual el creyente debe armarse para luchar en la batalla espiritual. Para ello, debe aprender a usar en el momento preciso la espada del Espíritu. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo? Luchando ahí en el desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Y entonces viene a él el tentador. Sí, el tentador viene a tentar al mismo Hijo de Dios. Imagínense cuánto más no será con nosotros. Viene al mismo Hijo de Dios y lo enfrenta ahí en el desierto. Y a través de 3 tentaciones trata de desvirtuar su naturaleza, su carácter y particularmente su propósito. Sin embargo, el Señor responde poderosamente con un solo instrumento. Me llama la atención que Jesús nos dice, mira, yo soy el Hijo de Dios, soy el Todopoderoso, soy el Creador de todo, por tanto, vete. No dice eso. Pudiendo hacerlo, porque efectivamente Él lo era. Sin embargo, Él responde ¿cómo? Versículo 4, y Él respondió y dijo, escrito está, Mateo 4, versículo 4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así respondió a la insinuación del enemigo. Luego, en el versículo 7 responde a la segunda insinuación. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Respondió con el Antiguo Testamento. Y luego en el versículo 10, la última respuesta. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y cuál fue el efecto? El diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Así como Adán fracasó en el huerto de Edén, el Señor Jesucristo triunfó en un desierto. Y en un desierto bajo el pecado. En una tierra bajo la influencia del pecado. Sin embargo, allí, en ese lugar, venció al mismo Satanás. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra de Dios. Cuando el Señor mencionó esta parábola o historia, como queramos llamarle, del rico y Lázaro, ¿recuerdan? ¿Qué pasó cuando el rico le dice, ve, Señor, manda a mi casa, a mi familia, a mis hermanos, tengo varios hermanos, ¿por qué no envías para que ellos no vengan aquí? Y el Señor dice, a Moisés tienen y a los profetas. Le está diciendo, tienen las escrituras.
Y él dice, no, Señor, pero si alguien se levantara entre los muertos, si fuera ellos, entonces ellos creerían y no vendrían aquí a este lugar de tormento. Y Jesús le dice, si no creen a Moisés ni a los profetas, aunque alguien se levante entre los muertos, no creerán. Y Jesús lo probó porque él se levantó entre los muertos y siguieron rechazándole. Pero ¿qué es lo que le dijo? Si no creen a Moisés y a los profetas, a la palabra de Dios. Por tanto, todo lo que nosotros tenemos aquí, hermanos, tiene que ver precisamente con la palabra del Señor. Nosotros no debemos olvidarnos de esto. No es nuestra capacidad, no es nuestro conocimiento intelectual, no es nuestra sabiduría y sapiencia, sino que es solo la palabra de Dios, el único instrumento para poder defendernos en esta lucha espiritual. Yo escuchaba o leía, en realidad, un resumen un poco de las palabras del obispo de Santiago en el Te Deum ecuménico que le llaman, que se hace los 18 de septiembre, y una de las cosas que él decía, y así lo resumía la noticia, que él pedía que todo el sistema político del país pudiese reencauzar su camino. Estoy parafraseando, pero él decía algo que me pareció interesante y que había que terminar con la corrupción, que las personas tenían que actuar sin corrupción. Ese es un simple deseo. ¿Por qué no? ¿Por qué es un simple deseo? Porque el corazón del hombre es corrupto. Entonces, aunque se cambien las personas, va a seguir exactamente la corrupción. El problema no tiene que ver con personas en específico, tiene que ver con el corazón humano, y la palabra de Dios es la única que puede cambiar el corazón humano. Por eso nosotros no luchamos para cambiar las estructuras sociales, sino para predicar el Evangelio, y esta espada del Espíritu es la que va a penetrar el corazón de muchos para traerlos al conocimiento de Cristo. El creyente que está confiando en las experiencias pasadas y en sus sentimientos para vencer es absolutamente vulnerable al ataque del enemigo. Hay creyentes que piensan que su currículum de servicio pasado en la obra lo librará del ataque del enemigo. Y eso es lo más absurdo que puede haber. Hay personas que dicen, pero pastor, si yo serví al Señor durante tantos años, 30, 40 años, yo hice esto, yo fui anciano en la iglesia, yo prediqué, yo dirigí, yo hice todo esto. Eso no sirve absolutamente nada si en este momento Satanás te tienta. Porque eso está basado en lo que tú hiciste para el Señor. La palabra de Dios dice que nos defendamos con lo que el Señor hizo por nosotros. Es totalmente distinto. Y por eso es que hay tantos fracasos a veces en la vida espiritual. Por eso es que nos encontramos con personas a veces deprimidas dentro del contexto de la iglesia por no confiar y usar correctamente la palabra de Dios. Cuando Pablo utiliza el término aquí, cuando dice de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es interesante porque no utiliza la palabra normal para describir la palabra de Dios como es en el griego logos, que tiene que ver con lo que es en el sentido general la palabra de Dios, sino que utiliza otra palabra en griego que es rema y que apunta a describir palabras individuales y declaraciones específicas. Y eso es muy interesante. Porque el apóstol Pablo nos está diciendo, es suficiente con que tú conozcas los libros de la Biblia. El apóstol Pablo nos está diciendo, es suficiente con que tú conozcas algo de la historia de la redención. Él no está diciendo, es suficiente con que tú conozcas algunas declaraciones generales de las Escrituras. Él está diciendo, tienes que conocer específicamente la palabra de Dios para poder vencer en esta batalla espiritual. Son declaraciones individuales y específicas. El Señor Jesucristo no contestó con generalidades al enemigo para poder vencerlo, sino con versículos específicos de la palabra de Dios interpretados correctamente y aplicados correctamente en la circunstancia puntual, particular en la cual se encontraba. Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Por consiguiente, hermanos, ¿qué es lo que necesitamos? Un conocimiento profundo de la Escritura. No superficial, no general, no por encima, necesitamos un conocimiento más específico. Y por eso es que nosotros estamos siempre inculcando el hecho de que cuando usted estudie la Escritura, usted tiene que estudiar la palabra de Dios en su contexto, interpretar el texto adecuadamente para no decir cualquier cosa. Lamentablemente hasta el día de hoy uno escucha
a creyentes citando textos de la Biblia y aplicándolo en circunstancias que no tienen nada que ver. Y eso es producto de una falta de conocimiento de la palabra. El creyente debe poseer ese conocimiento para asestar un golpe preciso en la circunstancia específica del ataque. Por eso Pablo, cuando le escribe a su amigo Timoteo, a su hijo espiritual, le dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia, es decir, tú tienes que colocar todo tu interés para poder procurar con diligencia, con esta disposición y rapidez, ¿cierto? Y certeza, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué es lo que hace un obrero que no tiene de qué avergonzarse? Usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Literalmente traza bien, corta recto la palabra de verdad. De ahí viene la palabra ortodoxia. Ortorrecto significa. Entonces nosotros necesitamos estudiar la Escritura en términos de lo que la Escritura realmente dice, no la interpretación que nosotros le queramos dar. Porque de esa manera no va a ser eficaz si lo hacemos en términos generales o metiendo nosotros ideas en el texto bíblico y entonces tomándolo y después diciéndole a las personas o respondiendo ante alguien que demande razón de la esperanza que hay en nosotros con generalidades. Necesitamos específicamente decir, esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que el Señor dice con toda autoridad. Pablo le dice a Timoteo, la tarea principal de Timoteo, ¿cuál era? Esta, presentarse aprobado delante de Dios, usando bien la palabra de verdad. No es solo tarea del pastor. ¿Por qué no? Porque el pastor no puede defenderlos cuando ustedes sean atacados individualmente. Ustedes necesitan estudiar, escudriñar, profundizar, tomar de este arsenal precioso que tenemos, que son las Escrituras en general, las armas que necesitan en el momento preciso para poder defenderse ante el ataque del enemigo. Este elemento de defensa es fundamental, entonces, en la armadura del creyente. Por otro lado, y aquí viene la parte ofensiva, está el hecho de que la palabra de Dios también es un arma ofensiva, puesto que tiene el poder para efectuar un poderoso contraataque y producir el efecto que desea lograr. Un poderoso contraataque. Como bien citamos hace un rato atrás, Hebreos 4:12, nos damos cuenta que después del versículo que mencionamos, del versículo 12, hay algo interesante que dice como conclusión a este párrafo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, la palabra de Dios penetra, profundiza las intenciones, evalúa las intenciones y los pensamientos del corazón nuestro para que entonces nos diga el Señor, yo conozco precisamente lo que hay en tu corazón. Yo sé cuál es la intención y la motivación con la cual tú haces las cosas. De tal manera que delante de Él no podemos fingir. La palabra de Dios tiene esa característica bien especial, que lo que hace es desnudar la condición e intención verdadera de las personas, exponiéndoles y trayendo juicios sobre sus vidas si no hay arrepentimiento. Esto es lo que también durante mucho tiempo se dejó de predicar. La verdad de las Escrituras, que la Escritura dice cuál es la condición del hombre y lo revela tal cual sin que se pueda esconder detrás de las apariencias, porque Dios conoce perfectamente aquello, pero al mismo tiempo la palabra de Dios dice que Él llama a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta, y si no hay arrepentimiento, hay juicio. Hay dos posibilidades nada más, o arrepentimiento o juicio. Eso dice la Biblia. Y entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? La palabra tiene el poder para transformar a los hombres. La palabra tiene el poder para cambiar el corazón endurecido, ese que se resiste una y otra vez. La palabra tiene el poder para quebrantarlo y traerlo en arrepentimiento a los pies de Cristo. Yo recordaba que ayer, 17 de septiembre, son 23 años
desde que el Señor Jesucristo me salvó. 23 años, y en esa ocasión fue precisamente la espada del Espíritu la que penetró mi corazón y me hizo ver mi verdadera condición. No fui yo el que hice algo para poder ser un hijo de Dios, fue Dios el que me trajo a sus pies, por medio de la convicción producida por la espada del Espíritu. Entonces, hermanos, si esta espada es tan poderosa y tan potente, nosotros debemos usarla porque es la única que traslada al hombre de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Tiene el poder de convencer, tiene el poder de llevar a la persona a una certeza de que en realidad delante de Dios su vida está completamente perdida. Pero al mismo tiempo que hace eso, le dice, mira, Cristo murió en la cruz por ti. Y entonces, cuando el enemigo quiere arrebatar a algunos del redil del Señor, y que es imposible, ¿cierto? Sabemos porque estamos seguros en las manos de Dios, como veíamos la semana anterior, el yelmo de la salvación. Sin embargo, el mismo creyente contraataca y lo que hace por medio de la proclamación de la palabra de Dios es traer a personas, el Señor lo hace, ¿cierto?, por medio de su palabra, pero trae a personas de las tinieblas a la luz. Es decir, el efecto es todo lo contrario. El enemigo no saca ninguna oveja del redil verdadero del Señor, al contrario, los que están en el redil pueden quitar de la luz, de las tinieblas y colocar en la luz a las personas que estaban perdidas. ¿Cómo se hace? Solo por la palabra de Dios. Recordemos eso, como la Biblia lo presenta en una forma tan clara. Yo quiero que vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 18. Miren lo que dice aquí. Uno queda impactado con esto y por eso es que la Biblia es tan preciosa y debe ser el tesoro más grande del verdadero creyente y debe ser usado con precisión porque tiene el poder de hacer esto. Escuchen bien. Él, está refiriéndose al Señor, ¿cierto? Según el versículo 17, de su voluntad nos hizo nacer, ¿cómo? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer, hace un verdadero milagro en el corazón de las personas. El germen de la vida está en la palabra de Dios. La semilla de la vida está en la palabra de Dios de tal manera que Dios la siembra en un corazón, lo quebranta ese corazón y produce vida de un muerto. Eso es tan poderosa, entonces nosotros debemos usarla en la batalla espiritual no solo para defendernos como lo hizo el Señor Jesucristo, sino también para contraatacar. ¿Y cómo se contraataca? Por la predicación, la proclamación del Evangelio, porque en ella está la vida misma. La palabra de Dios concede el nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:23 reitera el mismo concepto. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Miren el poder que tiene. Por la palabra de Dios, no por la convicción de un pastor, no por la convicción de un ser humano, sino por la convicción de Dios mismo, que sopla su palabra y la hace eficaz donde Él quiere, según su voluntad. ¿Ven la importancia de la Escritura? ¿Ven la importancia de la espada del Espíritu? Transforma corazones, cambia personas, da vida a los muertos, libera al cautivo. Nosotros celebramos un aniversario más de haber sido liberados del yugo de España, ¿verdad? Los 18 de septiembre. Sin embargo, eso es intrascendente en comparación a cuando la persona es liberada de la esclavitud del pecado. Esa sí que es grande. El poder que tiene que haberse ejercido para que eso pudiese ser efectivo. Hermanos, es la palabra de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Es notable una situación que quizás no es tan perceptible al momento en que uno lee el texto, pero dice literalmente que el oír viene por una palabra y utiliza la misma palabra que utiliza Pablo aquí, remá.
Viene por una palabra particular y específica de Dios para producir ese efecto. Producir fe donde no había fe. Hermanos, ¿cuánto está usted conociendo la Escritura en forma profunda? ¿Se conforma solamente con los domingos para venir acá y escuchar la Escritura, que es necesario, por supuesto? Pero ¿eso es suficiente? Es necesario, y esto es muy importante, que usted tome la Escritura como el gran tesoro que tenemos para poder profundizar en ella y encontrar las perlas más preciosas. La manera en que su vida espiritual es sustentada cuando viene la tentación es solo por medio de la Escritura. Y el Señor trae a nuestra mente la palabra, pero si la palabra primeramente no está en nuestra comprensión, en nuestro estudio personal, propio, particular, individual de cada uno, entonces, ¿qué va a traer a la mente? ¿Cómo nos vamos a defender ante esas circunstancias? Cuando viene el desánimo y el decaimiento, ¿a dónde acudimos? Un amigo solamente puede darnos buenas intenciones, puede tener buenas palabras de aliento, pero esas palabras de aliento no penetran en el corazón como la palabra de Dios. Hermanos, no podemos ser analfabetos escriturales. Cada uno es responsable de esto. Y cada uno es responsable no solo de conocerla, sino de practicarla. Y por eso es que es importante que nosotros podamos estar cada día, cada uno en particular en sus propios hogares, revisando las Escrituras una y otra vez. Y las cosas que no se comprenden, bueno, para esto está la iglesia. Para eso estamos nosotros, para poder ayudarles, para poder guiarles. Sin embargo, nosotros no somos bastones de las personas. No somos el apoyo de las personas. El único apoyo que cada creyente tiene es Dios en su palabra. Ese es el apoyo más grande que tiene, porque no solo es para afirmarse, sino que la palabra misma lo afirma a la persona. Lo sostiene en medio de la tempestad. Le da fuerza, le da ánimo, lo motiva en medio del desánimo. La palabra de Dios. Y por eso su conocimiento es tan importante. Hermanos, no podemos conformarnos con menos. Cuando miramos la historia y vemos lo que Dios hizo en Lutero, por ejemplo, que era un monje, que era una persona que sabía que estaba en las tinieblas, sabía que había en su corazón una necesidad profunda de Dios y lo buscó profundamente y con toda su determinación. Si hay alguien que buscaba a Dios era Lutero, pero equivocadamente. Él pensaba que sus obras, él pensaba que su esfuerzo por sus capacidades un día iba a ser aceptado por Dios. Él sabía que Dios era tan santo que era imposible permanecer en su presencia. Él decía, nadie puede permanecer en la presencia de Dios porque caería fulminado por su santidad. Este hombre estaba tratando de salvarse a sí mismo por obras. Durante un buen tiempo luchó y luchó, a tal punto que él decía que se quedaba noches enteras afuera de su celda, así le llamaban a la habitación donde estaban. Se quedaba noches enteras y tenían que entrarlo prácticamente congelado, a punto de morir a veces, porque él pensaba que esos sacrificios lo hacían más acepto delante de Dios. Se golpeaba, se flagelaba a sí mismo su cuerpo. Y él llegó a decir que si el cielo se ganara por esfuerzo, él era el primero que debía estar allí. Sin embargo, no pasó nada. Seguía con eso en su corazón, en su cabeza, era cautivo de enseñanzas supersticiosas dictadas por la iglesia oficial. No obstante, fue puesto en libertad un día, en la experiencia de la torre. Cuando meditando en las Escrituras y habiendo enseñado en la cátedra de Romano en la Universidad de Wittenberg, pero enseñó la cátedra y todavía no había entendido simplemente los versículos 16 y 17, especialmente el versículo 17. Y en ese momento, en un momento determinado, el Señor tomó la espada y lo traspasó a Lutero. Lo quebrantó a tal punto que él llegó a entender ese texto. Él pensaba que la justicia de Dios se revelaba para condenación, pero allí dice que
En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando entonces entendió que el justo era Jesucristo y que el justo moría en su lugar y que el justo le daba la justificación delante de Dios que él no podía ganarse con su esfuerzo, dice que es como si el cielo hubiese sido abierto delante de él. Y allí empezó, dice, empecé a amar a Pablo y empecé a amar las Escrituras de una manera tremenda. Y este hombre era una persona que se adentraba en la Escritura de una forma tremendamente importante, pasaba horas y horas en meditación de la Escritura delante de Dios. Y Dios lo usó como aquel que encendió la mecha de la Reforma. Y ya estamos a 499 años de ese evento histórico que transformó no solo el cristianismo, sino transformó a toda la Europa de ese tiempo. Una persona, Dios hizo algo extraordinario con un solo hombre. ¿Cómo? Por la espada del Espíritu que traspasó su corazón. El justo por la fe vivirá. A partir de ese momento empezó a entender esta palabra, dice Martin Lloyd-Jones, como nunca antes la había entendido. Y cuanto mejor la entendía, más veía sus propios errores. Y eso pasa, hermanos. Entre más uno conoce la Escritura, más evidentes son sus propios errores. Uno va dándose cuenta, no los errores nuestros cuando somos confrontados delante de las Escrituras. Uno se va dando cuenta, va percibiendo cuando está equivocado. Y a veces uno insiste en una posición y la Escritura le está diciendo, tú estás equivocado, una y otra vez hasta que uno finalmente es vencido y pide perdón al Señor y reencausa su camino. La Escritura es la única que puede hacer eso. Las sugestiones humanas no pueden hacer eso. Pueden emocionarnos por un tiempo. Las formas que se utilizan, el tipo de liturgia que utilizan algunas iglesias para que la gente se emocione y se entusiasme, no dura nada. Dura solamente ese momento, pero se va a casa y enfrenta la realidad de la vida y no tiene con qué defenderse, porque la emoción es así. Pasa en un momento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y el Dios de la palabra es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso nos aferramos a ella, por eso luchamos con ella y por eso también vivimos de acuerdo a ella. Eso es el cristianismo. El cristianismo no es simplemente la aceptación de algunas cosas. No, el cristianismo es someterse bajo el señorío de Cristo. ¿Pero qué dijo Él? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Lo que yo os digo, es decir, lo que yo he revelado a través de mi palabra. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuestra tarea entonces es usar la espada del Espíritu. De la única forma que podemos usarla es conociéndola profundamente. Por tanto, cada uno de nosotros se lleva esta noche una tarea para su casa. La tarea es profundizar en la Escritura. No se conforme solamente con una predicación o una enseñanza de día domingo. Vaya usted mismo, por necesidad propia de su corazón. Cada creyente está en peligro si no va a la Escritura todo el tiempo para poder apercibirse de la verdad y luchar con esa verdad. Necesitamos volver a las Escrituras y usar la espada del Espíritu poderosamente, porque ella misma, en sí misma, tiene poder suficiente para vencer cualquier resistencia. Hermanos, lo que realmente va a cambiar este país no va a ser los nuevos sistemas de gobierno o los nuevos tipos de filosofías o de ideologías de gobierno que estén tomando el control político. Lo que va a cambiar este país va a ser la palabra de Dios, predicada directamente, tal cual está en los corazones de las personas, porque las personas son transformadas. Cuando son transformadas, entonces los lugares de trabajo donde ellos están son transformados. Y entonces la sociedad puede ser transformada como lo fue en la Reforma Protestante en 1517. Solamente puede hacerlo la palabra de Dios. Que el Señor nos guíe para poder hacer esa tarea, primero como una defensa propia y personal, luego como un instrumento ofensivo para también destruir la fortaleza del enemigo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo.
Padre, gracias por esta palabra tuya. Gracias por el poder de ella, Señor. Padre, cuando la entregamos, no confiamos en nosotros quienes la entregamos, sino confiamos en que tu palabra tiene inherentemente la vida en ella. Y entonces cuando penetra un corazón y cuando llama a alguien al arrepentimiento, y tú en tu voluntad, Señor, quieres sacar a esa persona de las tinieblas a tu luz admirable, tú lo vas a hacer porque nadie puede resistir tu palabra. Padre, y nosotros tus hijos, necesitamos meditar en ella cada día. Necesitamos pensar cada momento para que seamos, Señor, llenos nuestra mente y corazón de tu palabra y podamos emplearla con eficacia cada día, esta espada del Espíritu, para defendernos de las artimañas del enemigo, de las seducciones del pecado y para también contraatacar y poder a través de la predicación de la palabra de Dios, Señor, pueda penetrar el corazón de mucha gente y llevar a otros al conocimiento de Cristo. Confiamos en ello. Confiamos en tu palabra, no en nuestra capacidad. Tu palabra es suficiente. En el nombre de Jesús oramos. Amén.